la hiperinsulinemia, la glucosa baja, la hipoglicemia, la hiponatremia, la hipocalcemia, pueden llegar a producir convulsiones clónicas, ¿no? Y bueno, si no es por forzar mucho, es importante también el dato que dice que estas convulsiones eran en las mañanas, ¿no? Este, y bueno, lo relacionas con a que la causa de esas convulsiones, si no es por un daño estructural, podría ser por una alteración metabólica, en este caso por la hipoglicemia, ¿no? Al ser en la mañana, ¿no? Algo así. Sí, vamos por ahí más o menos. Bien, yo creo que varios de nosotros, bueno, me incluyo, hemos coincidido en que quizás lo más llamativo es el síndrome convulsivo. Si bien no está desde el primer día, pero sí, ¿no? Una vez que aparece, persiste en el tiempo, ¿no? Y justamente es porque convulsiona y el trastorno de conciencia que persiste es porque la llevan a la emergencia. Entonces, probablemente sea el problema que más resalte dentro de todo este cuadro, ¿no? No digo que no tenga trastorno de conciencia, sí lo tiene, inclusive desde antes de convulsionar ya lo presenta, no es que sea un estado posictal, ¿no? Pero ya tiene el trastorno de conciencia desde antes de la convulsión, al menos según lo refiere aquí, ¿no? Entonces yo creo que quizás por allí podríamos nosotros empezar a tratar de enfocar nuestro caso, ¿no? Lo otro es la cefalea, ¿no? Muchos de ustedes han relacionado la cefalea como un proceso expansivo intracerebral e incluso algunos de ellos con un adenoma hipofisiario. Entonces, lo que debo decirles es que en cuanto a los adenomas hipofisiarios, no todos, no es que por el tamaño solamente que el tumor esté en crecimiento, es que se genera pues la, la cefalea, ¿no? O sea, no solamente es por eso. Si yo estoy frente a un adenoma hipofisiario, el hecho de que se produzca el exceso de hormona de crecimiento también me puede generar cefalea. Chicos, un segundito, están tocando la puerta, un ratito. Discúlpeme. Salgo y lo veo, pero en un caso. ¿Ya? A ver, chicos, sino que sigo en el hospital aquí y me he escapado un rato. Ya, entonces lo que les quería decir era que en verdad no solamente el hecho de que el tumor, el crecimiento del tumor nos puede generar cefalea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la macroadenoma hipofisiario, y si este fuese producido por hormona de crecimiento, la propia producción de dicha hormona también puede generar cefalea, ¿no? Entonces, no es necesario que el tumor sea grande para que duela, para que genere cefalea, no es necesario, pero también puede estar asociado como tal. Ahora, en cuanto a los síndromes convulsivos, hay que darnos cuenta que las causas de una convulsión son bastante variables, ¿no? No necesariamente todas van a ser neurológicas, ¿no? Existen causas, ustedes van a buscar ahí convulsiones causas y van a encontrar infinidades de causas. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿esto será por un compromiso del sistema nervioso o no, ¿no? Entonces por allí yo parto rápidamente y digo, esto será un problema cerebrovascular, será un accidente cerebrovascular, ya sea de tipo isquémico, hemorrágico, ¿no? Por las características que tiene la paciente. Probablemente no, ¿no? Porque quizás no existe focalización en la paciente. Lo que tiene es trastorno de conciencia. Y usualmente cuando da pues un infarto cerebral tipo isquémico hemorrágico, encuentro a veces una hemiparesia derecha, una hemiparesia izquierda, compromiso de nervios craneales. Usualmente encuentro eso, ¿no? Como compromiso de una primera neurona. Pero a veces cuando el trastorno ya es tan grande, tan extenso, allí sí podría generar trastorno de conciencia, ¿no? Y a veces es un poquito difícil de diferenciar, ¿no? Entonces, como que por ahí no pinta la situación, ¿no? En esta joven tiene cefalea, posteriormente tiene somnolencia, pierde la conciencia y convulsiona. Y aparentemente esto se repite una y otra vez. Un hematoma subdural, bueno, también podría darnos algo de trastorno de conciencia, cefaleas, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si esto es traumático o no traumático. Entonces, en verdad, el antecedente debe estar claro, ¿no? En todo caso, en el relativo golpe o no hubo golpe. Lo otro es que si existe o si existiese un hematoma subdural, la pregunta es ¿por qué, no? ¿Tendrá un trastorno de coagulación la paciente, una coagulopatía, que aparentemente no la tiene?
Si hubiese una hemorragia subaracnoidea, ahí la característica es que el dolor de cefalea es recontra intenso, ¿no? Es el dolor más intenso de su vida y que usualmente aparece de manera aguda. ¿Qué cosa que no lo tiene, no? Acá tiene 4 meses de cefalea moderada, por ahí tampoco va. Una trombosis venosa central también podría generar cefalea, ¿no? Pero bueno, tendría que igual ver factores de riesgo de hipercoagulabilidad. Bueno, ella es una mujer joven, aparentemente no ha tenido trombosis por ahí tampoco me hablan de quizás consumo de anticonceptivos orales, no hay eso en la historia, no sé si lo preguntarán más adelante. Lo otro es que sea pues algo traumático que no lo tiene, lo otro es que por ahí sea pues una eclampsia o una preeclampsia, bueno, aparentemente creo que no tiene problemas con los datos ginecológicos o ginecostétricos. Lo otro que quizás sea pues un proceso expansivo intracerebral debido a un absceso cerebral, no hay fiebre en la paciente, no necesariamente va fiebre tampoco, pero sí hay cefalea, pero que no progresa, ¿no? Pero tiene la cefalea. Una meningoencefalitis puede generar cefalea, sí, puede generar trastorno de conciencia, sí, puede generar convulsión, quizás le faltaría la fiebre, quizás le faltaría. Y en este caso, por el tiempo, sería quizás subaguda, ¿no? O crónica en todo caso, ¿no? Entonces ahí deberíamos pensar en algunas otras causas, si la paciente es inmunosuprimida o no es inmunosuprimida, ¿no? Quizás ver conductas de riesgo en la paciente, ¿no? Si por ahí pues las ha tenido o no. Pero también podríamos ir, aparte del grupo de las causas neurológicas, cerebrales, deberíamos pensar en trastornos sistémicos, ¿no? Y ahí justamente está parte de lo que ustedes dicen, ¿no? Los problemas sistémicos, ¿qué podrían ser, por ejemplo? Un incremento de glucosa, una hiperglicemia, también, ¿por qué no un estado hiperglicémico hiperosmolar podría generarme convulsión? Podría, ¿no? Pero bueno, clínica de polidipsia, poliuria, aparentemente o deshidratación marcada no la ha tenido. Probablemente hipernosea. Hipoglicemia, bueno, podría ser. ¿Cuál es la clínica de hipoglicemia? A ver, alguno de ustedes, por favor, que me diga cuáles son los síntomas y signos que podría presentarnos o darnos una hipoglicemia. ¿Cuáles son los signos adrenérgicos y neuroglicopénicos? ¿Y en qué momento o con qué umbral de glucosa aproximadamente se presenta? Doctora, con respecto a los de hipoglicemia, dijo, ¿verdad? Sí, Ya, en hipoglicemia tenemos, se dividen, ¿no?, en dos, los adrenérgicos y los neuroglucopénicos. Entre los adrenérgicos está la sudoración, los temblores, las palpitaciones, el hambre y el mareo. Mientras que los neuroglucopénicos tenemos la visión borrosa, la alteración en cuanto al nivel del estado de conciencia y la alteración del habla, ¿no? Como disatrio, por ejemplo. Y bueno, con respecto al umbral, del umbral sí no sabría decirle, doctor. ¿Se refiere a qué nivel de glucosa se presenta uno u otros? ¿A eso se refiere? claro. A qué nivel de glucosa podría encontrar yo los síntomas adrenérgicos o por debajo de qué nivel? Por Para debajo más o menos ya de de cuánto. 70. No. A ver, para empezar, ¿a qué llamas hipoglicemia? Para ver si estamos en la misma onda. Buenas noches, doctora. Yo tengo entendido que hay dos valores, tanto para los diabéticos como para los no diabéticos. En un paciente diabético, la hipoglicemia es menor a 70 y en no diabéticos es menor a 55. Ya. ¿Y en qué casos voy a ver los síntomas adrenérgicos? Y si es que alguno de ustedes me puede dar algunos otros más síntomas adrenérgicos o neuroglicopénicos, o son todos los que ha mencionado su compañero. Bueno, doctora, yo acabo de encontrar que, bueno, me faltaron algunos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los autonómicos, Varios. sí, dentro de los autonómicos se dividen adrenérgicos y colinérgicos. Bueno, de los adrenérgicos ya mencioné la ansiedad, las palpitaciones, la irritabilidad y los temblores, y colinérgicos sería la sudoración o el hambre. Mientras que los neuroglucopénicos claramente se suman, ¿no?, en los cambios conductuales, los cambios visuales,
la confusión, la debilidad muscular, la somnolencia, convulsiones e incluso coma, ¿no? Convulsiones y coma, mira qué importante. Y la pregunta es, ¿por debajo de cuánto de glucosa voy a presentar los síntomas adrenérgicos? Sus compañeros, ayúdenlo, por favor. A ver, Ernesto. Doctora, para los síntomas adrenérgicos generalmente, bueno, leí que son por debajo de 70 miligramos por decilitro y los neuroglucopénicos generalmente son menores de 50 miligramos por decilitro. Ya, por ahí, por ahí. Sí, pues algunos inclusive hablan por debajo de 70 todavía, pero sí, los neuroglicopénicos por debajo de 50. E incluso cuando hablamos de convulsión, ya decimos que debe estar por 30, ¿no? 30 un poquito menos o alrededor de 30, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlos, ¿no? En los casos de los pacientes diabéticos, a veces, ¿qué sucede? Ellos, como tienen compromiso neuropático, ¿no? Secundario pues la complicación neurológica crónica, pues neurológica de la diabetes, entonces ellos a veces ya no hacen muchos síntomas adrenérgicos, ¿no? Entonces ellos muchas veces tienen enfermedad de larga data y a veces no tienen muchas molestias, ¿no? O son oligosintomáticos. Por ahí que sudan un poquito, pero cuando ya la glucosa está pues bastante baja, o a veces de frente se duerman y convulsionan, ¿no? Entonces como que no son tan floridos síntomas adrenérgicos por el compromiso de la neuropatía diabética, ¿ok? A diferencia de las personas que no tienen diabetes, ellos sí, a veces son un poco más floridos los síntomas adrenérgicos en ellos, ¿no? Y quizás, ¿no? Digo, quizás esta paciente tiene algo de eso, ¿no? A ver, Jean, ¿qué quieres agregar? Sí, doctora. Quería comentar de que, si bien es cierto, nos podríamos guiar del nivel de glucosa, ¿no? Pues como umbral o como punto de partida, pero también tenemos a la pseudohipoglicemia, ¿no? Que se presentan los síntomas y el paciente puede estar incluso en hiperglicemia, ¿no? Con 140, 110, y es justamente por el tema que usted mencionaba, ¿no? El tema de la cronicidad y que los pacientes a veces porque tienen un basal ya muy alto, así estén en lo que sería, ¿no? Hiperglicemia, estén 140, 110, ya presentarían estos síntomas de hipoglicemia. Ya, pero 110 no es hiperglicemia, te contaré. 110 es normoglicemia. Si es Claro, que sería lo mayor a tomas una 126. glucosa basal, es decir, en ayunas, 110 todavía estamos ahí en el tope, ¿no? Así es, todavía. Ya. Bueno, así como hay casos de convulsiones por incremento de glucosa, por reducción de glucosa, también está lo que decían ustedes, ¿no? La hiponatremia. La hiponatremia también podría generar convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Pero aquí hay que preguntarnos, ¿no? Si en caso el paciente tenga hiponatremia, la pregunta sería, ¿por qué tendría hiponatremia, ¿no? En el contexto de esta paciente, habría que preguntarnos. ¿Será, quizás, si estoy pensando en una endocrinopatía, será pues en un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, un CIHAD? ¿Será acaso un hipotiroidismo? ¿Será acaso una, hipocortisolismo o hipoaldosteronismo? Entonces ahí hay que tener pues cuidado, ¿no? Yo me tengo que preguntar, las hiponatremias pueden ser eubolémicas, ¿no? O sea, una bulimia pues conservada, ¿no? Pueden ser hipervolémicas o puede que esté deshidratado. Entonces, si yo estoy frente a un paciente que tiene una hiponatremia eubolémica, ¿no? Y por ahí le tomo el aguisal hiposmolar, bueno, entonces en ese caso tendría pues tres causas principales, ¿no? Puedo tener un CIHAT, un síndrome de secreción inapropiada antidiurética, que se caracteriza por una hiponatremia y puede ser secundario a diferentes problemas, como por ejemplo compromiso neurológico, o lesiones de otros órganos como por ejemplo pulmonar, etcétera, etcétera. Puedo tener un hipotiroidismo que va con hiponatremia, o puedo tener quizás una insuficiencia adrenal que va con hiponatremia, ¿no? O otras causas de hiponatremia, en fin. Pero debería buscar esas. Y usualmente son hiponatremias severas, ¿no? No son hiponatremias leves las que van a generar pues convulsiones. También podría tener pues compromiso
del calcio, ¿no? Podrían haber hipocalcemias que pueden causar convulsión, ¿no? Y yo me pregunto, esta paciente si podría tener la convulsión secundaria una hipocalcemia, ¿por qué sería la hipocalcemia, no? Entonces uno se tiene que preguntar, ¿acaso esta paciente habrá sido sometida a una cirugía de tiroides y por ahí se llevaron la paratiroides y generaron hipocalcemia súbita? No, no es el caso, porque aparentemente pues no hay, ¿no? ¿Será el caso de que esta paciente tiene una insuficiencia renal y tiene una hipocalcemia dentro de un hiperparatiroidismo secundario? Tampoco, ¿no? Porque no tiene antecedentes, ¿no? O tendrá un hipoparatiroidismo de otra causa, o tendrá una pancreatitis que causa una hipocalcemia, etcétera, ¿no? Entonces, en verdad, yo tendría que buscar por ahí qué factores de riesgo podría tener ella para tener una hipocalcemia. Pero es una de las causas. El hecho de que tenga yo hipomagnesemia también, ¿no? Cuando el manejo está bastante bajo, podría generar también convulsiones, ¿no? Y va de la mano usualmente de la hipocalcemia. Ahora, si tengo enfermedades también sistémicas, una insuficiencia renal y tengo un paciente en uremia, también podría generarme convulsiones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿mi paciente tiene algo aparente para pensar en insuficiencia renal y que está en uremia? Bueno, yo no reescribe que está pálida, no hay palidez terrosa, no hay edemas, no hay oliguria, no hay ni vómitos, no hay epigastralgia, no hay trastorno de conciencia, no hay temblor, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente no, ¿no? Aparentemente no. Si tengo un problema tiroideo, mi hipertiroidismo puede generar convulsiones, ¿no? Yo puedo tener, pues, una crisis tirotóxica y también, pero aquí lo positivo creo que solamente es el incremento del apetito, ¿no? Porque es más, ha ganado de peso, pues tendría que ser un hipertiroidismo sin ganancia de peso, ¿no? Bueno, la cefalea, pero de allí como que más cosas para un hipertiroidismo aparentemente no las hay, ¿no? Tampoco. Podría pensar quizás en consumo de sustancias, ¿no? Por ahí que la paciente consuma cocaína, en fin, y que ahorita se encuentra en un síndrome de abstinencia, ¿no? O en todo caso de alcohol o otros fármacos, ¿no? Y por eso se encuentre, pues, o en todo caso, opioides, ¿no? Y actualmente se encuentre, pues, en síndrome de abstinencia. Debería preguntarle cuándo fue el último consumo de la persona, ¿no? Lo otro también, que consuma sustancias, drogas, ¿no? Cocaínas como tal, no solamente como abstinencia, sino como efecto pues de intoxicación por la droga, por sobredosis, cocaína, anfetaminas, u otras sustancias ilícitas que pueden generar convulsiones. También es importante pues preguntar, ¿no? Entonces el listado es bastante grande, ¿no? Pero hay cosas que creo que por relato y probablemente con algunos hallazgos negativos a la parte del examen físico vamos a ir alejando, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo en preguntar, partir, ¿no? De agarrándonos de esta epilepsia o de este síndrome convulsivo para tratar de buscar, pues, o desenredar este problema. Lo otro que deberíamos pensar son fármacos asociados a convulsiones, ¿no? La pregunta es, ¿qué fármacos me pueden llevar a convulsiones? Ella ahorita está consumiendo lo que es el ácido valproico, ¿no? Pero también podrían, pues, haber por ahí algunos, ¿no? ¿Por qué no podrían haber, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se consuma algún fármaco antipsicótico, ¿no? Podría pues estar asociado a convulsiones, ¿no? Y la lista es grande, ¿no? Por ahí inmunosupresores también hay algunos que pueden provocar, como la azatioprina, pero no tiene pues la historia de consumo. Agentes hipoglicemiantes, no toma aparentemente ningún hipoglicemiante, ¿no? No es usuaria de insulina, a salvo que, como por ahí más o menos lo quería insinuar su compañero, tienen familiar diabético, ¿no? No vaya a ser que por error o quizás por Munchausen, ¿no? Por sentirse enferma, se administró los fármacos de su familiar, ¿no? Y por ahí se tomó una sobredosis de hipoglicemiantes orales o, en todo caso, si es que es usuario de insulina, ¿no? Entonces, deberíamos sospechar fármacos que van, pues, con convulsiones, ¿no? Entonces, también, o los fármacos antibióticos, los carbapenens, por ejemplo, específicamente el imipenem, cuando va asociada a cilastatina, puede generar convulsión. No es recontra frecuente, pero podría darse. Cefalosporinas de cuarta generación también, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener esa data, ¿no? Si por allí ha habido consumo de ciertos fármacos o no, ¿no? Mismos fármacos como los opioides, como el famoso tramadol, también podría generar convulsiones. Entonces, bastante cuidado con eso y creo que de allí deberíamos partir. Entonces, si yo me pregunto, ¿no? Tengo convulsiones, la pregunta es, de todo lo que hemos mencionado, ¿qué cosas podríamos sospechar en esta paciente, ¿no?
Sospecharíamos o estaría alejado la posibilidad de eventos cerebrovasculares como infarto cerebral tipo isquémico hemorrágico, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, trombosis venosa central, quizás una eclampsia, ¿no? O lo otro quizás un absceso cerebral, meningitis, meningoencefalitis, hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, uremia, hipertiroidismo, abstinencia, fármacos, sobredosis, etcétera. ¿Con cuáles de ellas ustedes podrían quedarse como para hacer su búsqueda y otras alejar? Doctora, bueno, como mencionaba, quizás alejaría el tema del adenoma hipofisario, pero me quedaría con el tema del tumor en ubicación hipotalámica hipofisaria. Ya, pero de lo que hemos mencionado ahorita, las causas que yo acabo de leer como causas de convulsiones, tú te quedas, está bien, sigues pensando en un proceso expansivo intracerebral con un tumor hipotalámico. Ya, entonces la pregunta es, ¿pero qué otras cosas más? Pues, ¿no? Porque en verdad no creo que debemos cerrarnos con solamente con eso, ¿no? Ahora, esa convulsión, ¿no? Y que te dicen, usualmente en las mañanas te lo dicen por algo, no te lo dicen por las puras, ¿no? Si fuese un tumor, porque ese tumor pues no produce hipoglicemia, perdón, porque no produce convulsiones a cualquier hora, ¿no? Y no solamente en la mañana. A ver, Jonathan. Así es. Ujú. Claro, Jonathan la tiene clara. Es un insulinoma, dice. Bueno, en realidad ese dato que te dicen, ¿no? A predominio matutino es bastante sugerente, ¿no? Te hace pensar, como dice su compañero, en que podrían haber, pues, algunos problemas que solamente o predominen, en todo caso, sus cambios, ¿no? Principalmente en la mañana, ¿no? Y eso tiene que ver probablemente con el tiempo de ayuno que tiene la paciente, ¿no? Y incremento de niveles de insulina que se podrían dar, ¿no? Y quizás allí va orientado eso. Pero también hay algo importante que dice, ¿no? El incremento del apetito. Cuando la paciente no tenía trastorno de conciencia, probablemente cuando estaba media somnolienta despertaba y probablemente después de la comida mejoraba, ¿no? Entonces es algo que quizás deberíamos nosotros corroborarlo con la familia, ¿no? Porque la paciente quizás, si bien hacía sus trastornos de conciencia en la mañana y hasta convulsionaba al final, pero antes de eso habría que preguntarle cómo era, ¿no? Cómo era durante el día, quizás iba a clases y se quedaba medio dormida y tenía ganas de comer a cada rato. Entonces, probablemente el exceso de apetito, el incremento del hambre, que ya lo tenía desde antes de que reciba pues el fármaco de la carbamazepina, tendría algo que ver, ¿no? Con un síntoma de hipoglicemia, ¿no? El apetito incrementado. Bien claro, ustedes me lo han dicho, el hambre. El hambre es uno de los signos o síntomas, pues, ¿no? Que habíamos mencionado, no era un neurolicopénico, ¿no? Entonces era pues un adrenérgico y deberíamos nosotros justamente quizás considerar, ¿no?
Entonces, miren qué importante es hacer la historia, porque si uno conversa con la familia o con la paciente una vez que esté despierta y todo, probablemente te dé más detalles, ¿no? Más detalles acerca de justamente de eso, ¿no? Que por qué tenías ganas de comer, si sentía de más. Otras personas usualmente son así, son personas que tienen una actividad, ¿no? Y por ejemplo, de un momento a otro tienden a hacer hipoglicemia, hacen sueño, hambre, comen y como que despiertan, mejoran, ¿no? Pero otra vez empiezan pues en incremento de somnolencia, ¿no? Y así hasta que un momento a veces ni siquiera ya despiertan, ¿no? Y por más que tome medicamentos, pues como por ejemplo anticonvulsivantes, pues no va a mejorar, ¿no? Porque el problema pues sigue, persiste, persiste y persiste, ¿no? Entonces no estás solucionando el problema de base, sino solamente estás tratando el síntoma probablemente de la convulsión. Bien, entonces continuemos la lectura. Antecedentes y examen físico. Vamos. Ahí se ve, era aquí se ve la otra, ahí se ve mejor. Ya. A ver, vemos los antecedentes. Dice, antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 13 años. Tiene un ritmo de 28,4, creo que es de 4,28, una gesta 3. Ah, mira, gesta 3 para 0 o 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene aparentemente... Doctora. ¿Sí? Doctor, ese dato no iba porque, bueno, falta corregir de que el doctor al último nos dijo que no había tenido ninguna gestación la Ah, paciente. gesta 0 para 0. Ujú. Ya, listo. Entonces, 0 abortos, 0 partos y 0 gestaciones. Ok. Dice fecha última regla, hace 10 días, ¿no? Y bueno, no ha tenido aparentemente relaciones sexuales aún, antecedentes patológicos, no alergias, quirúrgicos ninguno, y antecedentes familiares, diabetes con tipo 2, ¿no? Importante ahí. El padre no le preguntaron con qué se trataba, ¿no? Si es que llevaba algún tratamiento o no se trataba. Bien, al examen físico, ¿puedes subir un poquito, por favor? Dice, regular estado general, regular estado de nutrición, regular estado de hidratación, está despierta, está desorientada en tiempo, tiene frecuencia cardíaca de 84 por minuto, respiratorio de 16, presión arterial de 125/85, temperatura de 36,9, peso habitual 85, talla 1,62, índice de masa 32. No puedo leer, ¿puedes subir un poquito el documento? Me quedé hasta el índice de masa, de ahí ya no se ve. Ernesto. Bueno, Sí lo vamos a moví, continuar. doctora. Oh, ¿Así? Ah, ya, porque yo sí no lo puedo ver. qué raros. Solamente veo hasta el índice de masa. ¿Ves el índice de masa nomás, doctora? Sí, hasta ahí nada más lo veo. Qué raro. A ver, bueno, en todo caso cada uno lee No, su lo lectura. leo, doctora, también. Ya, Ya, está bien. dice que, bueno, en este caso vamos a ver con la piel, que menciona que está tibia, húmeda, elástica, no presenta lesiones, tampoco presenta palidez. El tejido celular subcutáneo está aumentado por el de abdomen. En el tórax y pulmón, dice murmullo vesicular pasa bien y no hay estertores. En el sistema cardiovascular bueno, hay ruidos rítmicos de buen tono e intensidad, no hay soplos. En el abdomen está blando y depresible, los ruidos hidroaéreos presentes y es no dolorosa la palpación. En el aparato genitourinario, el puño percusión lumbar negativo, bilateral, no hay tampoco desangrado vaginal. Lo importante que es acá en el sistema nervioso central presenta un GLASLOB 15, motilidad conservada, sensibilidad conservada, función de pares craneales conservados, memoria a mediano plazo alterado y tampoco recuerda lo que estudió hace 1 o 2 años. Tampoco hay signos meningios ni de focalización. Muy bien, ahora sí. Escucho sus comentarios con todo el examen físico y los antecedentes leídos. De ahí se ve bien. Ahora sí ya se ve.
¿Qué comentarios en relación al examen físico? ¿Ese examen físico se encuentra súper bien? ¿Te llama la atención? Doctora, lo que es, bueno, lo que principalmente se resalta, creo, bueno, principal es su peso, ¿no? Tiene un peso aumentado, prácticamente un IMC de 2 kilogramos, y lo que más sorprende es que sus funciones vitales con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión y la temperatura está normal. Está prácticamente, bueno, en aparente estado, bueno, de sus signos vitales están normales. Tampoco presenta antecedentes patológicos importantes, solamente que su padre tiene diabetes tipo 2. Mm, y respecto a la menstruación tampoco menciona ninguna alteración y en todos los sistemas, bueno, solamente en el sistema nervioso. Lo más importante creo de este examen es que tiene la memoria a mediano plazo alterado y que no recuerdo lo que estudió hace 1 o 2 años. Ujú. ¿Qué más? ¿Algo más que llame la atención? Miren, si hubiese clínica, ustedes me han hablado de un proceso expansivo intracerebral, ¿ya? Bueno, uno, que quizás si el proceso es muy grande, aparte de la cefalea, podría haber, pues, quizás hipertensión endocraniana, que es lo más exagerado posible. Pero aparentemente no hay signos de hipertensión endocraniana en todo lo que hemos leído, ¿no? Náuseas, vómitos explosivos, ¿no? Rigidez de nuca, no hay nada de eso. Signos para pensar en un síndrome meningio, tampoco. No hay síndromes, no hay signos meningios en la paciente para pensar en un accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, no hay síntomas de focalización. Entonces hay cosas que ya de por sí se van alejando, ¿no? Se van alejando en la parte neurológica estructural. No han valorado nervios craneales porque ahí no dice, a ver, no, dice función de pares craneales conservadas, ¿no? Entonces yo me preguntaría, si con mi primer nervio craneal valoro la parte olfatoria, con el segundo la oftalmológica, el nervio óptico. Entonces, si me dicen segundo par, yo valoro en los nervios craneales agudeza visual, visión de colores, veo campimetría, ¿verdad? Y veo pues fondo de ojo, ¿no? Para ver cómo está la papila, cómo está la mácula. Entonces, si me dicen normal, quiere decir que aparentemente no hay compromiso, ¿no? Del segundo par craneal. Entonces, probablemente una hemianopsia bitemporal, pues no la tengo, ¿no? Entonces, como que por ahí un macroadenoma que esté generando compresión del quiasma, quizás no de ese tamaño, ¿ok? Alejo esa posibilidad. Clínica de hipotiroidismo, aparentemente, pues, bueno, lo que ya habíamos leído anteriormente, ¿no? Quizás la tendencia al sueño, el peso incrementado, la somnolencia, ¿no? Pero de allí, reflejos osteotendinosos no me dice nada, ¿no? Debería tener yo quizás abolición de los reflejos, o en todo caso hiporreflexia, ¿no? Que yo refiera. Por allí cambios a nivel de la piel, cambios a nivel de la voz, tampoco. Dice Glasgow 15, quiere decir apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Aparentemente cambios de la voz no han encontrado o no lo refieren en todo caso. No me dicen tampoco por ahí la piel fría, ¿no? No me dicen tampoco la piel gruesa, tampoco, ¿no? O el cabello por ahí que haya pues caída, alteración de las cejas, tampoco, para pensar en un hipotiroidismo. Y si esto fuese pues un problema de la glándula adrenal, un hipocortisolismo, entonces yo pensaría quizás una en baja ponderal, náuseas, vómitos. Si fuese primario, pues hiperpigmentación, ¿no? Cosa que no va a haber pues en el secundario, ¿no? En esta paciente, ¿no? Tampoco encuentro. Si hubiese un hipertiroidismo, que sí podría ir con convulsión, quizás yo la encontraría pues taquicárdica a la paciente, ¿no? Que tampoco la encuentro, ¿no? La temperatura está normal para pensar en un hipotiroidismo, ¿no? El índice de masa, sí, pues, ¿no? Eso sí. Bueno, no está demasiado sudorosa la piel, está húmeda nada más y elástica. No hay palidez para pensar quizás en un problema crónico por ahí que pueda existir, tampoco, ¿no? Entonces, como que hay cosas que se van alejando, ¿no? Si pienso yo en una hipocalcemia, una hipomagnesemia, bueno, solo las convulsiones, porque ahí aparentemente no encuentro otra cosa, ¿no? Si hubiese una hipocalcemia marcada, puede generar tetania muchas veces, que tampoco lo refieren, ¿no? Que exista, ¿no? En este paciente. Y le han tomado la presión arterial, pero aparentemente no han encontrado síntomas de tetania, ¿no? Cuando le han colocado, pues, el manguito, ¿no? Entonces, por ahí también, pues, no encuentro quizás algo bastante grosero, ¿no?
aparentemente, entre comillas, normal, ¿no? Como que las cosas por allí se van diluyendo, ¿no? Pensar en una producción de demasiada prolactina, clínicamente ya me han dicho, bueno, no ha habido ginecomastia, no ha habido pues secreción, galactorrea tampoco, ¿no? Bueno, ginecomastia atenderá a las mamas, pero no vemos galactorrea en la paciente. Lo otro, o tampoco estas urgentes ni nada de eso. Pensar en incremento de hormona de crecimiento, bueno, no vengo clínica de acromegalia, ¿no? Que me describa las manos, la cabeza, la lengua, tampoco el mentón, los dientes, ¿no? Los rasgos más acentuados que son el arco cigomático, las regiones supraciliares, etcétera, tampoco, ¿no? Entonces, como que por ahí no me da mucha información para pensar en incremento, en algún tumor que sea hiperfuncionante, ¿no? Que sea funcional, como pensar quizás en un Cushing tampoco, en todo caso un prolactinoma tampoco, en un incremento de TSH y genera hipertiroidismo tampoco, y bueno, tampoco mucho en relación a un hipopituitarismo, ¿no? Entonces, como que yo tendría una que otra cosita, pero en verdad no me da más información, y lo neurológico tampoco. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer ante este paciente, decir, a este paciente viene por convulsión y tiene un trastorno de conciencia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer si este paciente me llega a la emergencia? Doctora, creo que lo primero que sería tomarle una tomografía, ¿no? Cerebral. ¿Quién da otra opinión? Aparte de Gluco, la de su gluco, compañero Jim. glucotest. Kevin, claro. Inmediatamente, ya le terminé el examen físico, licenciado en hemoglucotest. Es lo primero, porque el paciente tiene una convulsión y ha tenido un trastorno de conciencia. Paso seguido, ¿qué le voy a pedir? ¿Puedo pedirle Nivel de insulina. una doctora? Un AGA y electrolitos, nombre y apellido, un AGA y electrolitos. ¿Por qué? Porque en los AGA y electrolitos, ¿qué me va a salir? Me va a salir si mi paciente pues tiene el sodio, cómo se encuentra el calcio, me lo da indirectamente, me da rápidamente la glucosa si me quedaba dudas con el hemoglucotest, me sale si el paciente está acidótico, ya sea metabólico, sea respiratorio, etcétera, ¿no? O sea, me van a salir muchas cosas. Entonces, primero su hemoglucotés y luego su AGA y electrolitos. Y después, ¿qué más voy a pedirle? Después le pediré, pues, aparte de la glucosa, pediré la urea creatinina para ver cómo se encuentra, pues, esa urea, que no creo que esté anormal, solamente imagino que debe estar bien. Por allí voy a pedir, no parece una encefalopatía hepática, clínica, signos de hepatopatía crónica no tiene, o estigmas hepáticos no lo tiene, signos o estigmas de insuficiencia renal tampoco lo tiene la paciente, ¿no? Un problema de clínica de hipertiroidismo tampoco lo tiene, ¿no? Deberíamos entonces tratar de buscar pues otras causas, ¿no? Pero igual le voy a solicitar probablemente sus pruebas tiroideas también, ¿no? Pero lo primero pues es tu glucosa, rapidísimo, ¿no? Bueno, esta paciente efectivamente, ¿no? Vieron justamente convulsionó rapidísimo su hemoglucotés y su AGA, y luego hicieron ya sus pruebas séricas, ¿no? Y dentro de los resultados que tuvieron, bueno, ¿qué hubo acá? La glucosa le salió en 34. Ya, a ver, acá ¿puedo compartir yo? A ver si no puedo compartir. Vamos a intentar compartir. Ajustes. Pantalla completa será. Acá creo que es. No, tampoco. Acá está. Doctora, si no, me lo comparte y Ya, me lo da y yo lo pongo. ya, ahorita te lo envío. Un segundito. Es,
Ya, Ernesto. Ya te lo envío. Bueno, en la parte de los resultados que Ernesto va a compartir, ahí podemos ver los análisis, ¿no? Vemos la hemoglobina, que lo primero que debe salir ahí es la glucosa, ¿no? Tu glucosa, bueno, estoy leyendo todo. Bueno, perfecto, a ver, baja ahí está. Tenemos la hemoglobina que dice en 12.2, tiene los leucocitos en 1880, le han solicitado un hemograma completo, las plaquetas se encuentran conservadas, una glucosa de 34, le han solicitado pues una glicosilada en 5.2, le han solicitado también una... Oye, ¿qué estás grabándome? ¿Cómo así, doctora? Yo veo tu WhatsApp, ¿Mi WhatsApp? ¿sí? Ustedes Ahora, pueden ver su pantalla, porque no es Yo el veo el mío. No, PDF, doctora, doctora. llevo el no se ve. PDF, doctora. Yo también veo el PDF, doctora. Ah, a ver, espérense. Entonces yo he hecho algo. Lo que pasa, da la impresión de que se está grabando la conversa, pero se graba en inglés. Ah, no, no, doctora, no estamos grabando. No, yo creo que lo estoy grabando y sin Ah, darme cuenta. Ah, bueno. Sí, pues. Bueno, ¿qué más vemos ahí? Que se sigue grabando. La glicosilada está en 5.2, la urea está en 32, creatinina en 0.78. O sea, por ahí te dicen, ¿sabes qué? En la parte hematológica, hemograma, plaquetas y leucocitos conservados. La glucosa está súper baja en 34, hay una hipoglicemia sin duda. Función renal conservada, la urea 32, creatinina en 0.78. Tiene pruebas de colesterol, 112,95 el total, LDL 101, triglicéridos 126. TGO, TGP normales, tiene un sodio que se encuentra en 139 para los que buscábamos hiponatremia, ¿verdad? Hiponatremias, tiene un potasio en 4.2, está el potasio bien, el cloro 108, por ahí creo que les faltó el calcio, ¿no? Que definitivamente está dentro del plan de trabajo, ¿ok? El calcio está dentro del plan de trabajo porque la hipocalcemia pueden ser causas de convulsiones definitivamente. Le pidieron también pruebas hormonales como un cortisol, porque ellos también pensaron en que podría pues haber un proceso expansivo cerebral y un hipopituitarismo, y encontraron pues un cortisol de 7.1, ¿no? 7.1, una prolactina de 17.5, un estradiol de 25, LH de 4.8 y una TSH de 3.5. Hasta allí, comentarios. Comentarios, jóvenes. Ya, dime, las pruebas hormonales, el cortisol, la prolactina, estradiol, LH y TSH, ¿cómo las has encontrado? Comparando con tus valores de referencia que has podido encontrar. Ya, LH también, estradiol, prolactina, cortisol. Ya, o sea, estaría normal, ya. ¿Qué más? Ya, y el valor inferior.
Ya, ¿y ahí cuánto está? 25. Ya, pero si buscas otros valores, ¿no? Porque va a depender también en qué momento del ciclo tú lo midas, te van a haber valores más bajitos inclusive, ¿ya? Por si acaso. A ver, otro rango de valor de estradiol por ahí. Tus compañeros, una manito. Vamos muchachos, son 7:30 ya. Mis residentes me están llamando, quieren ayuda. De estradiol he encontrado de 20 a 350 en fase folicular. En fase folicular, ya. Sí, pues, en verdad yo también encontré esos rangos diferentes, ¿no? Pero traté de buscar el otro que ha encontrado su compañero Darwin, creo, ahorita, y también encontré los valores más bajos, ¿no? Y la prolactina, ¿qué tal? ¿Cómo lo encontraron? El cortisol, El cortisol está en límite bajo. Es límite de bajo, normales de 5 a 25. ya. La prolactina está en valores normales. Bueno, el límite Dale, alto, podría decir. ya. Sí, pues en realidad, ajá, podría. Sí, pues. A ver, entonces ahí hay ciertos estudios hormonales que se encuentran dentro de rango, ¿no? Y en verdad lo que sinceramente resalta es esa hipoglicemia, ¿no? Que sí podría explicar la causa de somnolencia, de pérdida del sensorio, de las convulsiones también, definitivamente. Es más, probablemente haya tenido glucosas glucosas mucho más bajas, ¿no? Para estar convulsionando, pues, la paciente, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que esta paciente no ha convulsionado una vez, ¿no? Ha convulsionado un montón de veces. Y la hipoglicemia que tiene, ¿será aguda o será pues un problema crónico que tiene la paciente? ¿Qué dicen ustedes? Es crónica esta hipoglicemia, es crónica, ¿no? Lo más probable es que incluso ya exista pues cierto daño estructural secundario pues a las convulsiones, por las convulsiones que ha tenido una y otra vez, ¿no? Entonces el daño crónico, tener hipoglicemia de manera crónica genera problemas, ¿no? No solamente por la cronicidad, sino también por los valores, ¿no? Y seguro que debe haber cruzado con valores mucho más bajos. Bueno, entonces en este caso encontraron pues una hipoglicemia y trataron de buscar causas y bueno, hicieron los estudios respectivos tratando de buscar un hipopituitarismo con algunas pruebas, porque no han hecho todas, ¿no? Han hecho básicamente pruebas hipofisiarias del eje LH-FSH, básicamente, ¿no? El cortisol es una periférica que está en 7.1. Bueno, para nosotros considerar patológico ese cortisol, usualmente los valores son menos de 3 para que no nos quede la duda, ¿no? Entre 5 y 10 a veces queda un poco la duda si realmente habrá o no habrá pues un estado de hipocortisolismo, ¿no? Entonces, ante eso, a esta paciente pues hicieron más estudios, ¿no? Y vieron pues por qué la hipoglicemia, ¿no? En esta paciente. Ahora, pensar en otra clínica de una insuficiencia adrenal, bueno, podrían ser algunas, ¿no? Como por ejemplo la tendencia a la glucosa baja, ¿no? Pero si fuese primaria no encontraron hiperpigmentación, ¿no? Tampoco encontraron pues por ahí hipotensión, pérdida de peso, astenia en la paciente, ¿no? A nivel laboratorial no encontraron hiponatremia, hipercalemia, ¿no? Tampoco vieron eso, ¿no? Entonces, como que un poco alejas esa posibilidad. Si queda duda, se podría volver a repetir pues el cortisol. Pero las otras pruebas, al menos la que es la TSH, que trataría de valorar el eje tiroideo, se encuentra pues aparentemente dentro del rango normal. Entonces, lo que se pensó aquí es que la paciente tiene una hipoglicemia y esa sea la causa de la convulsión. Cuando yo me enfrento a eso, entonces yo tengo que preguntarme, ¿no? ¿A qué se deberá la hipoglicemia, no? Esta hipoglicemia se deberá pues a dos cosas, ¿no? Debo preguntarme yo si esto se debe a que depende de la insulina, hay un estado de hiperinsulinismo, ¿no? En esta paciente, ¿existe o no existe, ¿no? Entonces, para ello yo debo hacer algunas pruebas, ¿no? Como por ejemplo, dosar los niveles de insulina, ¿no? Y tendría que ver qué valores tienen. Y de acuerdo a eso, ver, ¿no? Si, por ejemplo, tengo hipoglicemias debidas a valores incrementados por insulina, entonces de ahí me preguntaré si esto es endógeno o exógeno, ¿no? Si es que hay un hiperinsulinismo endógeno, por algún motivo hay más insulina en el cuerpo, o es exógeno, que la paciente se está administrando, ¿no? Y hay una, pues, hipoglicemia ficticia debido, pues, a administración, pues, de insulina, ¿no?
Y es por eso que se hacen pues las pruebas siguientes. A ver, puedes seguir presentando la parte, le hacen un test del ayuno a la paciente, ¿no? A ver, ahí está. Este test del ayuno, en este caso, debería hacerse pues a la paciente, dejarla en ayuno, ¿no? Trataron de hacer durante 72 horas, pero en realidad ni siquiera llegó a las 72 horas, porque a las 15 horas nada más la paciente presentó sintomatología, ¿no? Pruebas durante el test, tuvo sudoración, tuvo temblor, tuvo confusión, que ya lógicamente son signos sugestivos de hipolisemia, y le tomaron en ese momento la glicemia capilar, que le salió 38, ¿no? O sea, con 38 ya estaba dando esa sintomatología, y en ese momento le tomaron pruebas, ¿no? Le tomaron la glucosa sérica, ¿no? De frente en sangre, y salió 38 también. Su valor de referencia es de 70 a 100. Le dosaron la insulina para ver si esa hipoglicemia va de la mano con un estado de hiperinsulinismo o no. Y sí, efectivamente, ¿no? Justamente ahí te dicen, esto cómo se valora, es que cuando tú alcances una glucosa por debajo de 55, entonces lo usual es que la insulina debe ser pues por debajo de 3 microunidades, ¿no? Por mililitro, pero en este caso estaba súper por encima de -3, ¿no? Estaba en 12 microunidades por mililitro, o sea, hay un estado de hiperinsulinismo. Y luego tú te preguntas, ¿esto será endógeno o exógeno? Y para eso se dosa también el péptido C. El péptido C uno lo dosa, ¿no? Ustedes saben que para la producción de insulina existe una molécula mucho más grande, que es la preproinsulina, ¿no? Y antes de eso hay el péptido C. Y justamente para que se produzca la insulina, lo que hay es una molécula más grande que se va clivando, ¿no? Se va fragmentando. Y cada uno de esos pedazos, pues, van a ser justamente, uno de ellos es el péptido C. Entonces, cuando exista mayor producción de insulina y sea endógena, va a haber mayor péptido C. Si es que yo tengo un incremento de insulina y el péptido C sale, entre comillas, normal o sale bajo, quiere decir que ese hiperinsulinismo es exógeno. Entonces, en este caso, tengo una hipoglicemia, esta glicemia está asociada a un estado de hiperinsulinismo, y como el péptido C está incrementado, este hiperinsulinismo es endógeno. O sea, no es facticio, no es que la paciente está consumiendo por allí insulina que quizás usaba su familiar, ¿no? Que por ahí decían que era diabético tipo 2, ¿no? ¿Qué más le pidieron? Le pidieron pues el beta-hidroxibutirato, ¿no? El beta-hidroxibutirato, si ustedes se acuerdan, ¿no? Es uno de los cuerpos cetónicos, ¿no? Que usualmente van a presentarse pues elevados en situaciones de ayuno, ¿no? Que se pueden presentar en pacientes, uno, que tienen ayuno, o también en los pacientes con crisis, ¿no? En los pacientes con crisis hiperglicémicas va a ser uno de los cuerpos cetónicos que se puede encontrar, ¿no? Pero esto es con nombre propio. Pero en este caso no estaban elevados porque la paciente pues no se encontraba en ayuno, ¿no? Sino estos cuerpos cetónicos se encontraban pues bajos. Le pidieron también un cortisol en esta situación ya de hipoglicemia, ¿no? Y encontraron que este estaba 28, ¿no? Estaba 28, o sea, en verdad el causante no era pues que existía una insuficiencia adrenal, ¿no? Un cortisol súper bajo, ¿no? Y que vaya de la mano con la hipoglicemia, sino ante el estado de estrés se produce más hormona, se produce hipercortisolismo, ¿no? Entonces es una respuesta esperada. Baja, por favor. En el caso de sulfonilurias en el plasma, también es una prueba que se solicita en estos pacientes. Idealmente debe hacerse todo completo, a veces no se puede. En este caso, pues estas pruebas estaban pues negativas, ¿no? Bueno, porque no había consumo justamente de fármacos, ¿no? Como sulfonilurias que vayan a generar pues hipoglicemia. ¿Cuáles son las sulfonilurias? ¿Alguno de ustedes se acuerda? No se acuerdan, ¿no? Como la glibenclamida. La glibenclamida, ¿no? Porque quizás el papá pues consumía pues, ¿no? Este fármaco y por ahí ella ingirió pues y podría pues tener trazas y ser la causante, ¿no? Pero bueno, tampoco las tenía, ¿no? Para ser causa de hipoglicemia. Y bueno, en la parte inferior se puede ver pues la tomografía, ¿no? En la mía no se ve aquí, pero creo que en la que tú tienes sí se ve. Bueno, allí también el doctor les da la interpretación. Tengo una hipoglicemia verdadera, perfecto, glucosa por debajo de 55 con síntomas neuroglicopénicos, ahí no queda duda. Y si hay síntomas neuroglicopénicos, ¿no? Nuestra paciente tiene compromiso de conciencia, ha convulsionado. La insulina se encuentra inapropiadamente elevada para ese nivel de glucosa que tiene. Por debajo de 55 hay un punto de corte de insulina por debajo de 0.3.
pero en este caso está superando. El péptido C, el hecho de que esté elevado confirma que la producción es endógena y descarta que use insulina exógena. La proinsulina elevada, ¿no?, que eso no se ha dosado en este caso, también está elevada, como le dije, ¿no? La insulina se forma de una molécula mucho más grande y uno de los fragmentos que van a producirse del clivado de esa molécula grande es la proinsulina, ¿no? Que también cuando hay un incremento de la producción endógena de insulina, entonces va a haber incremento de proinsulina, que está elevada en los insulinomas, ¿no?, por ejemplo, pero en este caso pues no han dosado eso, quizás por lo económico. Cuerpos cetónicos bajos, bueno, inhibición por exceso de insulina, ¿no? Hay exceso de insulina y hay inhibición de la formación de estos. El cortisol elevado descarta insuficiencia suprarrenal o adrenal, como lo habíamos comentado, y bueno, las sulfonilurias negativas de la causa farmacológica, ¿no? Y ahí también le pidieron, pues, bueno, ya viendo todo esto, entonces lo que tendríamos nosotros sería una paciente que tiene un síndrome convulsivo por tener, pues, una hipoglicemia, y esta hipoglicemia es dependiente, es asociada a hiperinsulinismo, y este hiperinsulinismo es un hiperinsulinismo endógeno, ¿no? Endógeno, y pues aquí lo que tenemos que buscar pues son insulinomas, ¿no? Y para buscar insulinomas, uno de los lugares que tenemos que buscar es el páncreas, y es por eso que le han pedido una tomografía. La ecografía sinceramente no ayuda mucho, ¿no? Porque la ecografía, si es que logra permitir ver el páncreas, usualmente si se logra ver por ahí la cabeza, ¿no?, o algo del cuerpo, si es que se logra ver, pero bien difícil de que veamos más allá, ¿no?, salvo que el paciente sea totalmente delgadito, y aún así la parte de la cola es retroperitoneal, así es que no vamos a poderlo verlo completo. Así es que mínimamente, pues, una tomografía. En este caso le han pedido en fase arterial, y ahí nos señalan, pues, un nódulo, ¿no?, un nódulo sólido, hipercaptador y homogéneo, con bordes definidos de 15 por 13, y que se encuentra en el proceso uncinado del páncreas. En verdad casi no se ve el páncreas, ¿no? Señalan el proceso uncinado que está más hacia la parte inferior. Si ustedes tienen cortes de una tomografía y van de arriba para abajo, lo primero que aparece de arriba para abajo es la cola, ¿no? Y después van viendo el cuerpo y luego la cabeza, ¿no? Por eso es que en este corte inferior no vemos el páncreas completo, vemos solamente la tumoración que se encuentra en el proceso uncinado del páncreas. ¿Ok? Está mucho más inferior, por eso es que no se ve el resto del páncreas como tal. ¿Okay? Entonces, a la final es el diagnóstico definitivo de esta pacientita, pues fue una tumoración, ¿no? Una tumoración que es compatible con un insulinoma, que es con una presentación, en este caso, neurológica, ¿no? Con compensación neurológica para nuestra paciente, ¿no? Entonces es un caso bastante interesante que nos obliga a repasar siempre, ¿no? Siempre, partan ustedes de su clínica. Definitivamente si ese relato nos hubiese sido un poquito más claro, ¿no?, en estos pacientes, bueno, probablemente tendríamos más información. Bueno, las preguntas que yo les hago. Los insulinamas son tumores, ¿no? Son tumores. La pregunta es, ¿este tumor podría estar asociado a otros tumores? No estoy seguro, pero yo vi un caso de un insulinoma que estaba relacionado a cáncer de pleura, me parece que fue. Ya, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Por qué? Lo digo porque ya anteriormente hemos visto bastantes adenomas hipoficiarios y también con los chicos en práctica también hemos visto algunas cositas. Y hay algunas situaciones que se asocian a neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Los famosos MEN. Y la pregunta Sería es, el NEM1, doctora, ¿no? el MEN1, ¿con qué tumores asociados tiene este? Es cuando, más que nada se trata de tumores neuroendocrinos, dentro de los cuales también está el insulinoma, o el tumor en glándulas paratiroides a nivel de hipófisis. Ya, ¿y el paciente podría tener alguna manifestación para sospechar de otros tumores que van dentro de ese MEN? Acerca de la paratiroides, no le sacaron, no le valoraron el tema del calcio, ¿verdad? Claro, no le valoraron, y tenían que haberlo valorado, ¿no? Justamente, uno, por buscar causa de convulsiones, como hipocalcemia, ¿no?
Y lo otro, pues, definitivamente, ¿no? Si estoy pensando, bueno, hay un insulinoma, o sea, pues que esto está dentro de un men tipo 1, tengo que buscar igual, yo creo, pensar en un hiperparatiroidismo primario y buscar pues una hiperplasia de paratiroides, ¿no? Y esas van usualmente con un hiperpara primario. Entonces acá deberían haber dosado el calcio. Y si el calcio le salía bajo, pensar el calcio como causa de convulsión. Y si le salía alto, pensar en un hiperparatiroidismo primario. Y ahí sí podría ir de la mano de una hiperplasia de paratiroides. Entonces, creo que deberían haber dosado el calcio y si salía bajo, pensar causa de convulsión y si salía alto, buscar pues la PTH, ¿no? Porque tendría que ser un hiperparatiroidismo primario, es decir, PTH elevado y calcio elevado. Y si es así, bueno, me podría hacer estudios para ver paratiroides, ¿no? Y en ese caso, valorar ese punto. Y lo otro que podría asociarse a un adenoma de pituitaria, que en verdad es algo que ustedes lo han estado considerando desde el inicio, ¿no? Entonces, creo que también igual, ¿no? Si es que se demuestra que es un insulinoma, no estaría pues mal quizás completarle el estudio de imagen de la parte de silla turca, que en este caso, si bien no hay mucho a favor con las pruebas hormonales de hipopituitarismo, podríamos quizás pedir una resonancia, ¿no? Por ahí, si es que hay algo compatible con un adenoma, ¿no? Y hacerle seguimiento definitivamente, ¿no? Claro, no es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que quizás se encuentre solo el insulinoma, ¿no? Pero igual creo que deberíamos contextualizarlo. Ustedes muy bien lo han dicho, es una mujer joven, yo pensaría pues en endocrinopatías, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar quizás en esta, ¿no? En esta tumoración pancreática que puede ir con un insulinoma. Un caso interesante. Muy bien, jóvenes. Un caso muy bonito, así es que ya saben, qué importante es que hagan su relato como debe ser, qué importante es que revisen ustedes síndrome convulsivo, hipoglicemia, ¿no? Y a veces no pensar pues que todo es proceso expansivo intracerebral, porque también pueden haber otras causas de convulsiones que no necesariamente son de causa neurológica, ¿no? También, como hemos visto, hay causas metabólicas, como por ejemplo problemas de insuficiencia renal, que podría generar convulsiones en caso de uremia, podría haber problemas hormonales también, ¿no? Tranquilamente, podrían haber problemas de electrolitos, ¿no? La hiponatremia que ustedes ya han comentado, ¿no? La hipoglicemia es un problema metabólico también. Entonces, en verdad, pensar en que hay causas neurológicas y no neurológicas de convulsiones y tener un panorama mucho más amplio al momento de enfocar a un paciente. Ha estado muy bonito el caso. Voy a llamar al doctor de una vez. Dijo que lo llame, ¿verdad? Dijo que se Sí, comunica doctora, el doctor me mencionó eso. para habilitar el foro. Sí, el doctor me Ya. mencionó eso. Le llame, doctora. Listo. Lo llamo entonces de frente. Ya mejor lo llamo porque si no se va a demorar el no. Espero que no esté ocupado. Estaba viendo sus informes rápidamente. Creo que ninguno se mandó, creo, con uno que otro. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, los estudiantes me dijeron que me comunique con usted para poder habilitar la evaluación.